Dice así la Biblia, Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, la Biblia nos presenta el principio del orden. Antes de la creación, Dios empezó a ordenar todo. Dice el versículo que leímos que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. No sabemos si ese principio contiene miles o millones de años. Por la ciencia nos damos cuenta que se trata de millones de años. La tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, no había creación viviente todavía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El orden es una prioridad divina para que todo funcione acorde con la voluntad de Dios. Mientras Dios no ponía orden, todo en la tierra era un caos. Las tinieblas prevalecían y todo era desorden. Pero Dios empezó a ordenar todo para entregarle al hombre una tierra bendecida por el orden divino. Primero, Dios ordenó todo y luego creó al hombre. Todo lo que el hombre vio desde el principio era bueno, era hermoso, porque Dios lo había ordenado todo para él. Mire qué belleza. No había pandemias, no había vacunas, no había conflictos por el uso de las mascarillas, no había conflictos por elecciones políticas. Todo estaba bendecido por Dios. ¡Qué belleza! Cuando hay orden, todo funciona bien. Satanás produce desorden para que la creación divina no funcione bien. Seguramente, cuando Satanás fue lanzado de la corte divina, la caída trastornó toda la tierra y hubo desorden. No había ser humano que sufriera aquel desorden. Pero hoy sabemos que el mundo solo funcionará bien cuando haya orden. Después de la creación, volvió a fomentarse el desorden y ya nada funciona bien. Las iglesias solo funcionarán bien cuando haya orden. Las familias solo funcionarán bien cuando haya orden. El cuerpo solo funcionará bien cuando haya orden. Y es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformar todo lo desordenado que hay en el mundo, en las iglesias, en las familias y en el cuerpo. Es la palabra de Dios que se oyó en todo el universo.
sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Así lo dijo Jesús. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Hasta ahí no había ningún problema, pues no había seres humanos que la oyeran. Dios habló y todas las cosas se empezaron a hacer. Y todo lo que Dios dijo se hizo así, sin ninguna interferencia, porque el hombre todavía no había sido creado. Pero a partir de la creación del hombre, Dios decidió darle señorío, autoridad y poder para decidir sobre el bien y el mal. Todo se mantenía en orden hasta que el hombre cayó en desobediencia y todo se empezó a desordenar. A partir del pecado de la desobediencia, ahora todo va a depender de la decisión del hombre. ¿Qué decisión el hombre ha de tomar frente al proyecto de Dios? Dios le dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora depende de que los creyentes quieran oír la palabra de Dios. Pero aunque parezca absurdo, el no oír la palabra de Dios está tomando ventajas en la iglesia. Porque la palabra de Dios es para el pueblo de Dios. No ha sido para nadie más. Toda la Biblia está escrita para el pueblo de Dios. Dios se manifiesta solo a su pueblo. De ahí en adelante somos nosotros los que tenemos que manifestarnos al mundo. El proyecto del orden continuará en el mundo mientras haya hombres y mujeres todavía dispuestos a oír palabra de Dios. Esto no es para todos. Dentro del mismo pueblo de Dios está toda la gente que no quiere oír palabra de Dios. Y esto no es nuevo. Desde el antiguo pueblo de Dios estaba la gran mayoría que preferían oír mentiras. Y el profeta Isaías lo menciona. Pero Dios se manifiesta así. Se manifiesta a su pueblo. En aquel tiempo, el pueblo de Dios, llamado el pueblo de Israel. Hoy, el pueblo de Dios, el nuevo Israel, identificado aquí en la tierra como las iglesias, diríamos más completo, las iglesias cristianas, porque también hay iglesias satánicas. Este nuevo pueblo, identificado como iglesia, ahora somos nosotros los que hemos de manifestarnos a toda la creación. Y es la creación la que está padeciendo, esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Lo dice el apóstol Pablo. El verdadero pueblo de Dios está dentro de lo que comúnmente se conoce como iglesia. Ahora, mi hermano, que a nosotros nos es presentada la palabra de Dios, muchos, como el antiguo tiempo, todavía no la pueden oír porque
tienen sus conceptos personales y muy religiosos de lo que creen. Muchos no la oirán, aunque estén dentro del pueblo de Dios. Porque aunque estén dentro del pueblo, no son del pueblo. Aunque están dentro de las iglesias, no son la iglesia. Creo que lo dijo Jesús a un grupo de creyentes judíos que habían creído en él. Y les dijo esto expresado en el Evangelio de Juan: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mi hermano, las más grandes transformaciones en las naciones, Dios las hará a través de su pueblo auténtico, o sea, aquellos que oyen y obedecen la palabra de Dios. Ya está dicho por Jesús en la parábola del sembrador. Los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, haciendo la voluntad de Dios, son los que fructifican a 30, a 60 y a 100. Esto es, los que fructificarán haciendo la voluntad de Dios. Pero también Jesús enseñó que todos los demás, los que están dentro del pueblo de Dios pero no hacen su voluntad, también fructifican. Y luego el Señor declara: pero por sus frutos los conoceréis. No son los mismos frutos de aquellos que obedecen y los frutos de aquellos que desobedecen. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen y por lo tanto fructifican obediencia, amor, paz. Y los que no son de Dios, aunque están en el pueblo de Dios y así se identifican como hijos de Dios, no oyen la palabra de Dios, aunque sean miembros de una iglesia numerosa. También fructifican y se multiplican con mayor facilidad, porque siempre el desorden se extiende más rápido. Así que mi hermano, mi hermana, de nosotros depende que haya orden en el mundo, porque somos portadores de la palabra de Dios. Y nos toca a nosotros decir, como decían los profetas antiguos: así dice Jehová, así dice Dios. No tenemos que imponer nuestros criterios doctrinales, sino hablar o enseñar lo que el Señor de la iglesia ya ha dicho, lo que el Señor de la iglesia ya ha enseñado. Eso es lo que muchas veces no se quiere. Pero solamente el auténtico pueblo de Dios hoy, las iglesias del Señor o la iglesia del Señor, está dispuesta a oír y a obedecer incondicionalmente la palabra de Dios. Muchos ponen condiciones, pero los auténticos, que son parte auténtica del pueblo de Dios, no anteponen su razonamiento ni le preguntan por qué. El proyecto de Dios va a continuar. Aunque haya desobediencia en el pueblo de Dios, el proyecto de Dios tendrá que continuar por todas las naciones, aunque el Señor tenga que hacer a las piedras hablar. Dios ciertamente, porque es omnipotente, puede hacer todas las cosas. Y a veces nos desespera
que Dios no haga lo que según nosotros debe hacer. Quisiéramos que Dios tomara la iniciativa y destruyera todo lo que nos sirve. Dios ordenó todo cuando todavía no creaba al hombre. Pero una vez que ya ha sido creado, ahora Dios le deja al hombre que él elija. Ahora podemos decir que como pueblo de Dios, en contacto con la palabra de Dios, somos un pueblo privilegiado. No tenemos que esperar oír cosas extravagantes, nuevas revelaciones que muchos usan para impresionar, sino solamente lo que ya hay desde siglos por la eternidad, la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro, lo dice al pueblo de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El salmista también lo dijo, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es una lumbrera, es luz, porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y lo decía San Juan otra vez, y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la palabra de Dios la más segura. Muchos apóstoles y profetas y pastores y grandes predicadores al oído humano, no les basta la palabra de Dios. Tienen que impresionar. A nosotros nos basta la palabra de Dios para no dejarnos llevar por nuevas revelaciones, por nuevas visiones que no tienen base bíblica en la palabra de Dios. El apóstol Pedro está diciendo que aunque ellos vieron la gloria de Dios, aunque oyeron una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice el apóstol Pedro, aunque nosotros oímos la voz, una voz enviada del cielo, y estábamos con Él en el Monte Santo, aún con todo eso, tenemos la palabra profética más segura a la que hay que atender. Él podía haber dicho, oigan esto porque nosotros lo vimos. Nosotros tuvimos la ventaja que ustedes no tuvieron, porque hasta oímos la voz de Dios. Podría no solo presumir, sino imponer con autoridad apostólica. Escuchen esto que oímos y vimos. Pero no, dice el apóstol Pedro, esto es lo que nosotros vimos, pero también tenemos la palabra profética que es más segura que lo que nosotros vimos, que lo que nosotros oímos. Pero mire, mi hermano, aunque tenemos la palabra profética más segura, hay muchos en el tiempo en que vivimos, en este tiempo de desorden en las iglesias, en el mundo, en la política, en el cuerpo, en todo. Hay muchos que nos quieren impresionar con nuevas visiones, con nuevas revelaciones, enseñando sus propios sueños y no la palabra de Dios. Y tal parece que eso es lo que funciona más hoy en día. Por esto cada vez
más creyentes se mueren y luego resucitan supuestamente para venir a decir lo que hay en el cielo y lo que hay en el infierno. Y eso es lo que cree la gente. Y lo que la gente quiere oír en este tiempo son fantasías, son fábulas. Cuando dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética que es la más segura, no el sueño de aquel, no la visión del otro, no la nueva revelación que trajo el otro, no la supuesta muerte que tuvo el creyente aquel. Pero usted y yo, mi hermano, hemos sido llamados para ser ahora de los escogidos. No se quede solamente como un llamado para oír, sino también para obedecer la palabra de Dios, irradiando la luz de la palabra, que es como una lumbrera que ilumina el camino. Pues así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es lo que Dios tiene para reordenar la tierra en este tiempo. Primero su palabra, que la ordenó en el principio, y ahora usted y yo, que recibimos y obedecemos su palabra. Si la oímos y no la obedecemos, no somos parte de ese pueblo de Dios auténtico. De nosotros depende ahora. Hace 20 siglos, Dios, en Cristo Jesús, vino a lo suyo, su pueblo, y los suyos no lo recibieron. Ahora, a todos los que lo recibieron, esto es, a los que obedecen su palabra y se integran en su proyecto, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hombres y mujeres de fe. No solamente los que dicen. Desde aquel tiempo muchos decían ser descendientes de Abraham. Con esto querían decir que eran hombres y mujeres de fe. Porque ha de saber usted que la herencia que tenemos desde Abraham es la fe. Y Abraham, por su fe, fue llamado el amigo de Dios. Y es reconocido como el padre de la fe. De tal manera que todo mundo se quería hacer llamar hijo de Abraham. Dijo Juan, pero el Bautista, le dijo al pueblo de Dios, no digan solamente ser hijos de Abraham, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hoy el Señor dice, a ti te toca. Yo tengo todo lo que tú necesitas y tengo toda la facultad para decirte que a ti te toca. Gracias a Dios, mis hermanos.